Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Les saluda nuevamente su amigo Alex. Y para este nuevo video tutorial lo que les estaré enseñando es cómo poder crear este reloj digital utilizando HTML, CSS y JavaScript. Si bien hay muchos videos sobre esto en la red, acá no vamos a crear simplemente el reloj digital como lo vemos ahí, sino que además le vamos a agregar un pequeño más, unos detalles más, como por ejemplo la posibilidad de cambiar entre formato de 24 horas o también formato de 12 horas, dependiendo cómo lo queramos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que actualmente la hora son las 11 de la noche, 6 minutos. El formato por defecto será de 24 horas, sin embargo le damos un formato de 12 horas y el formato va a cambiar. Sigue siendo la misma hora, pero se le agregan detalles que ya nos dice directamente que son las 11 de la noche y se le agrega el sufijo PM que va añadido a la hora. Y si queremos regresar también al formato de 24 horas, pues nos crea al formato inicial. Entonces básicamente es un ejemplo bastante sencillo, sin embargo bastante funcional. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar. Y bueno, entonces para comenzar, acá tengo mi pequeño proyecto, una carpeta que se llama reloj digital. Simplemente tengo un index HTML acá con el boilerplate en blanco. Y nada más tengo acá una hoja de estilos con simplemente algunos estilos predefinidos, ya que no me quiero detener mucho en los estilos porque bueno, este ya dependerá de cada uno. Entonces vamos a ir agregando acá los estilos de manera rápida. Y acá tenemos el link acá para esa hoja de estilos. Entonces acá a la izquierda tenemos cómo se ve actualmente. Y acá a la derecha pues iremos agregando nuestros cambios. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a agregar el contenido acá HTML. Lo primero es que yo voy a utilizar un div acá con ID clock y class clock. Nada más es, bueno, es el que va a mostrar el reloj y el tiempo que se vaya mostrando. Y además voy a agregar también acá abajo un contenedor para los botones de esta manera, con la clase contenedor botones, y dentro tenemos los botones, el primero con ID formato 24 que es para señalizar que es formato de 24 horas, y de misma manera el formato de 12 horas. Entonces es sencillo como eso. Este será todo el HTML que vamos a utilizar. Y por último, acá en nuestro archivo HTML nos hace falta agregar el archivo de JavaScript que nos va a servir para crear todo lo que es el reloj. Entonces acá vamos a crear otro nuevo archivo. Yo le voy a llamar script.js acá. Y nada más hace falta agregarlo a nuestro HTML. Entonces lo agregamos acá abajo. Y listo. Entonces con esto ya podemos comenzar a trabajar en nuestro archivo de JavaScript. Entonces ahora nos vamos hacia nuestro archivo de JavaScript acá. Queremos que nuestro reloj se ejecute nada más cuando cargue todo el contenido de nuestra página. Entonces vamos a utilizar el evento content loaded, que está acá. Y acá simplemente vamos a agregar una función vacía. De esta manera, entonces básicamente estamos haciendo que hasta que nuestro documento completo con todos sus elementos estén cargados acá en nuestra página, se va a ejecutar nuestro código. Entonces, vamos a utilizar primero las variables que vamos a utilizar. Inicialmente solo vamos a iniciar dos variables globales. El primero va a ser el reloj, que va a hacer referencia a nuestro elemento donde se va a mostrar nuestro reloj. Entonces recordemos que ese elemento tiene nuestro ID clock acá, que es este. Acá me está marcando error porque me falta el igual. Listo, entonces con este estamos seleccionando ese elemento para poder luego utilizarlo. El siguiente es que vamos a usar un atributo booleano o una variable booleana
para poder saber en qué formato estamos seleccionando, si 24 horas o si no, si es de 12 horas. Entonces por defecto va a ser de 24 horas, entonces yo lo voy a llamar formato 24, por ejemplo. Va a ser igual a verdadero. Entonces con esto quiere decir que el formato va a ser por defecto de 24, el formato de 24 horas. Y lo siguiente que vamos a usar es que vamos a crear la función principal. Entonces yo voy a llamar a esta función, por ejemplo, hora actual. No va a recibir ningún parámetro. Entonces estas tenemos así. Lo primero que obviamente que tenemos que hacer es que vamos a obtener la fecha actual. Entonces de esa fecha actual iremos tomando tanto los minutos como los segundos. Entonces yo lo voy a llamar fecha, va a ser igual a new date. Acá. Con esto ya estamos teniendo lo que es la fecha actual. Pero acá también utilizaremos lo que es una función auxiliar que usaremos acá para ya sea devolver es decir, el minuto o el segundo o la hora correspondiente. Pero recordemos que cuando, por ejemplo, del 1 al 10, pues generalmente se muestra de la siguiente manera: 01, 02, 03, 04 y así. Y de esta manera llega hasta a lo que es el 9, y ya a partir del 10 pues obviamente se muestra con 2 dígitos. Entonces vamos a utilizar una función auxiliar para poder lograr eso. Entonces la función auxiliar la vamos a crear acá abajo. Entonces que nos devolver 0 más el número correspondiente. Entonces yo la voy a llamar acá actualizar hora, por ejemplo. Entonces esto nos debe recibir un número que es el que nos va a devolver tanto las horas, los segundos o los minutos. Acá ya abrimos acá nuestra función. Y lo único que nos interesa saber es evaluar si ese número es menor que 10. Entonces nos debe devolver 0 más el número. Entonces acá utilizamos un return donde el número evaluamos si es menor a 10. Entonces retornamos lo que es el 0 más el número. Le concatenamos el número. De lo contrario simplemente devolvemos número. Aquí no es igual, aquí es el signo de interrogación. Ahí está, porque es el operador ternario. Perfecto, entonces ahora ya podemos utilizar esta función acá arriba. Entonces la primera que vamos a obtener serán las horas. Entonces utilizamos nuestra variable fecha. Va a ser igual a fecha.getHours. Y acá vamos a también crear una variable que se va a llamar minutos. Y acá es donde vamos a utilizar nuestra función auxiliar. Entonces acá la vamos a colocar actualizar hora y le vamos a pasar fecha.get minutes. Acá hacemos lo mismo acá para los segundos. Entonces actualizar hora fecha.get seconds. Acá con esto pues estaremos obteniendo la fecha actual, los minutos y los segundos, y además estaremos evaluando acá que dependiendo de esto, si es menor a 10 pues nos va a devolver de 2 dígitos en lugar de solamente 1. Para eso es esta función auxiliar acá. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a saber ya manipular si es formato de 24 horas o si es de 12 horas. Entonces acá vamos a evaluar. Acá vamos a evaluar primero si el formato es de 24, es decir, si esto es verdadero. Entonces va a entrar acá. Vamos a colocarle que nuestro reloj, que es el elemento que contiene el div donde se va a mostrar el reloj,
y vamos a modificar su texto interno, porque simplemente queremos que se muestre el texto. Entonces acá vamos a agregar la variable tal cual. Eso es básicamente lo que debemos hacer cuando el formato es de 24 horas, ya que es el formato que tenemos por defecto. Sin embargo, acá si el formato de 24 horas es falso, quiere decir que obviamente corresponde al formato de 12 horas. Entonces acá vamos a crear otra variable para saber si necesitamos imprimir PM o AM primero. Entonces yo le voy a llamar AMPM acá, va a ser igual a las horas, evaluar si son mayores o iguales a 12. Entonces devolvemos PM. De la contraria, pues devolvemos AM. Eso es básicamente nada más esa variable lo que va a controlar eso. Y lo siguiente que debemos hacer es nada más evaluar las horas, porque bueno, los minutos y los segundos son los mismos. Nada más nos interesa la hora. Entonces en este caso acá modificaremos lo que es el valor de las horas. Entonces las horas va a ser igual a lo siguiente. Entonces evaluaremos primero si el residuo o el módulo de las horas dividido entre 12 si es igual a 0. Si no, pues nos va a devolver 12. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, por ejemplo, acá, si supongamos que el valor de OR se va a tomar si el resultado de esto es igual a 0, porque quiere decir que son las 12 del mediodía. Entonces, en lugar de mostrar 0, porque obviamente no podemos mostrar 0, se va a mostrar el 12. Entonces, esa es básicamente la lógica acá. Pues ya nada más nos toca mostrar el dato acá. Entonces, y lo último es que vamos a agregar esta variable acá también. Entonces, acá le vamos a agregar acá, que se llama AMPM, que es la siguiente variable que se va a agregar. Y perfecto, con esto ya hemos hecho las dos partes, tanto si es de 24, el formato de 24 horas o si es de 12. Entonces acá simplemente necesitamos hacer que esta función se repita cada 1000 milisegundos, que son un segundo, porque es la frecuencia que necesitamos para que se actualice. Entonces necesitamos crear un ciclo o un bucle para que esta función se llame a sí misma cada 1000 milisegundos. Entonces para eso utilizamos acá un set timeout. Acá, entonces acá en timeout simplemente necesitamos especificarle que queremos que sean 1000 milisegundos, y dentro de la función acá llamamos de esa manera, que es básicamente lo mismo. Y listo, entonces ya tenemos acá para tomar la hora, ya tenemos también el formato para poder regresar si 1 o 2 dígitos. También acá evaluamos si es de AMPM y todo. Entonces ya hemos completado eso. Entonces nos hace falta nada más trabajar con los botones. Entonces dentro de acá, si queremos, bueno, si vamos a probar ahorita, podemos simplemente llamamos hora actual para hacer que se ejecute la primera vez. Si guardamos acá, vemos que ya nos está funcionando acá. Ya tenemos el reloj funcionando perfecto, pero todavía no funcionan los botones. Pero sin embargo ya funciona y nos está tomando la hora correcta. Ya nos está básicamente funcionando el reloj. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a seleccionar acá los botones. Entonces primero voy a colocar, por ejemplo, formato de 24, no sé, BTN, por ejemplo. Va a ser igual a document.querySelector acá. Entonces el ID que tiene ese botón es formato 24. Entonces lo copio y me lo llevo para acá.
creamos también el siguiente. Entonces en este caso podemos simplemente copiar esta línea, y en este caso de 12, y es formato 12, que es el que sigue acá. Entonces con esto ya tenemos seleccionados los botones. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a agregarle los eventos. Entonces, y simplemente le asignamos que el formato 24 va a ser igual a true. Podemos simplemente copiar esto, pero aquí va a ser 12, que es ese es el siguiente botón, y acá va a ser false, que va a ser básicamente el proceso inverso. Y listo, con esto ya debería funcionar. Entonces si recargamos acá, vamos en formato 12 horas, vemos que nada, aún no funciona. Entonces vamos a revisar qué pasa acá. Entonces tenemos un error acá. Revisamos. Entonces el formato 24 btn no me lo está tomando. ¿Por qué no me lo está tomando? Porque si analizamos acá el código, estamos intentando seleccionar el formato 24 y el formato 12 con Query Selector. Entonces este espera el formato de selector CSS y simplemente le he pasado el nombre tal cual. Entonces, como queremos hacer referencia al ID, entonces obviamente acá me hace falta en ambos el símbolo del ID, que es el selector CSS que está esperando la función. Y bueno, actualizamos y de ahora debería funcionar. Damos en formato 12 y vemos que perfectamente funciona. Damos en formato 24 y vuelve al formato inicial, y así sucesivamente. Y perfecto, ya vemos que nos está funcionando a la perfección. Lo último que vamos a hacer es que voy a agregar los estilos que yo tengo ya predefinidos, porque bueno, ya la funcionalidad ya está funcionando, valga la redundancia. Entonces voy a pegar los estilos que yo tengo acá, que son los mismos que agregué para el ejemplo inicial. Entonces acá este también tiene una clase clock, que es esta. Simplemente le agrego este estilos. Al contenedor de los botones también, a este, simplemente un display flex y un margen arriba. Y a los botones, y en hover y en focus. Así regresamos acá. Vemos que tenemos esos estilos de esa manera. Bueno, simplemente son los estilos que yo le he agregado, pero ustedes pueden estilizarlo como quieran y lo pueden adaptar a sus proyectos o como deseen. Lo importante en este caso es la funcionalidad que agregamos acá arriba. Así que bueno, eso sería nada más todo el código. Obviamente puede aún ser mejorado, pero bueno, este es simplemente el ejemplo que les traigo yo para este video tutorial. Así que bueno, esto sería todo. Sin más, me despido y nos vemos en el siguiente video tutorial.